A continuación se realizará la construcción de un circuito paralelo en un laboratorio virtual. Para realizar dicho circuito se estará utilizando una fuente de voltaje, 4 resistencias, cable conductor y también se estará utilizando amperímetros para registrar cuánta corriente pasa por las dichas resistencias y observar las características de este circuito. Se procede con la fuente de voltaje, ya que esta es la que nos alimenta todo el circuito. Le estaremos dando un valor de 24 voltios. A continuación, también se le colocará un amperímetro en la fuente de voltaje para verificar la ley de corriente de Kirchhoff, que menciona que todas las corrientes que salen de un nodo es igual a todas las que entran. Se procede con la construcción de circuito paralelo. Tratando de que sea de una forma estética para su mejor entendimiento. Hasta el momento tenemos construido lo que es la fuente de todo el circuito. Se procede a colocar la primera resistencia, a la cual también se le colocará un amperímetro. Se procede colocando la segunda resistencia. Con el amperímetro, el cual nos indicará cuánta corriente pasa por esa resistencia. Hasta el momento tenemos construido un circuito paralelo con 2 resistencias. Se procede colocando la tercera resistencia con el amperímetro y haciendo uso de cable conductor. Y se procede con la cuarta resistencia y el amperímetro. Y así tenemos un circuito paralelo con 4 resistencias, con una fuente de voltaje de 24 voltios. Les cambiaré el valor a las resistencias para hacer una observación en el flujo de corriente eléctrica
que pasa por ese circuito. Al aumentar la resistencia, se puede observar que la carga eléctrica va más lenta que en comparación con las otras resistencias de menor valor. En este caso le daremos un valor de 40 ohmios. A la segunda resistencia le daremos un valor de 20 ohmios. A la tercera resistencia le daremos un valor de 30 ohmios. Y la cuarta resistencia quedará un valor de 10 ohmios. Procederemos a utilizar el voltímetro, ya que una de las características del circuito paralelo es que todos sus elementos comparten el mismo voltaje, el cual se comprobará utilizando el voltímetro, colocando en cada nodo los estiletes para realizar la medición de voltaje en cada resistencia. Como se observa, el voltaje en esta resistencia es de 24 voltios, que es el mismo que el de la fuente. Se pasa a la tercera resistencia, y el cual indica que también es de 24 voltios. Asimismo, pasa con la segunda y la primera resistencia. Con ello, se comprueba de que todos los elementos en un circuito paralelo comparten el voltaje. Se observa que cada resistencia está conectada directamente a la pila, de modo de que todos tienen el mismo voltaje. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Para ello se colocaron los amperímetros para comprobar y verificar que la suma de todas las corrientes que hay en cada resistencia va a ser igual a la corriente total que registra el amperímetro que se encuentra en la fuente de voltaje. Otra característica de este tipo de circuitos los estaremos viendo en el siguiente ejemplo, en el cual se trabajó con bombillas. Encenderemos el primer interruptor dándole paso a la energía eléctrica de una bombilla, y se procederá cerrando el interruptor de las siguientes bombillas. En este caso, la electricidad no solo fluye mediante un solo camino. Por ello, un resistor, en este caso una bombilla, puede dejar de funcionar y los demás elementos no se verán afectados. Por ejemplo, al abrir una bombilla o al dañarse una bombilla, las demás continúan trabajando sin ningún problema. En conclusión,
facilita el encendido o apagado independiente de cada componente, sin tener que perjudicar al resto del sistema. Esto sería todo de un análisis de un circuito paralelo.